Frases y oraciones para el curso de gramática. Antes de definir qué es una frase o qué es una oración, es muy importante que conozcamos qué es un enunciado. El enunciado es un conjunto de palabras que expresa una idea completa. Los enunciados pueden ser de dos tipos, oraciones y también pueden ser frases. Entonces, recordemos por favor, conjunto de palabras. Los enunciados son conjunto de palabras y este conjunto de palabras va a expresar una idea. ¿Bien? Y ahí es donde viene a tallar el tema de oraciones y frases, porque los enunciados se dividen en dos clases, oraciones y frases. Veamos la primera. La primera, ¿qué es una frase? Pues la frase está compuesta por dos o tres palabras, ¿sí? Es un enunciado, en eso estamos de acuerdo. Y este tipo de enunciado está compuesto por dos o tres palabras. También nos indican que no tienen verbo ni adjetivo. Un ejemplo muy simple podría ser la niña, el lápiz, la insignia, vamos todos, a ganar. Frases, ¿no? Compuestas por dos o tres palabras con algún sentido. Y aquí tenemos al segundo tipo de enunciado, que es la oración. La oración es un conjunto de palabras ordenadas, ¿no? En este caso ya viene con un orden. La oración va a comenzar con letra mayúscula. Esta oración debe tener un sentido lógico, una coherencia y terminar en punto. El ejemplo, volvemos a usar el mismo anterior, la niña, pero ahora ya le damos más sentido y cuerpo a la oración. La niña canta bonito y ahí tenemos un verbo y un adjetivo, lo cual no se puede ver en las frases. Y entonces, ¿cuáles podrían ser las diferencias? Pues aquí tenemos un pequeño cuadro, frase versus oración. ¿Qué hay de diferencias, no? En este cuadro comparativo vamos a nosotros observar diferentes puntos que nos van a ayudar a comprender un poquito más esas diferencias. Y aquí tenemos el cuadro, frase y oración. A ver, frase, no tienen sentido completo. La oración sí lo tiene. En la frase carece de verbo, no tiene verbo, las frases no tienen verbo, es la principal característica quizás. Y en las oraciones, pues las oraciones sí lo tienen. Frase, no puede dividirse en sujeto ni predicado. Obviamente, al no contar con verbo, pues tampoco puede tener una estructura. Y las oraciones sí pueden dividirse en sujeto y predicado. Y aquí tenemos otra vez un nuevo ejemplo de frase viva el Perú. Usualmente muchas de las frases van a considerarse con sentidos exclamativos, ¿no? Y en la oración, un ejemplo podría ser Lili nada en la playa. Y estas serían pues las diferencias más resaltantes entre frase y oración para que ustedes niños puedan aprender a diferenciarlo. Practiquemos lo que acabamos de aprender. De un día a otro, mientes, se ha roto el cántaro de la fuente, domingo a domingo no sabría contestar sus preguntas. A ver, estos enunciados, algunos son frases y otros oraciones. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Bueno, ahorita estamos practicando, ¿no? Pero ¿qué les aconsejo? Primero, aprovechar la característica más resaltante entre frase y oración, que es que la oración tiene verbo y la frase no. Entonces, ustedes van a tratar de ubicar el verbo en este tipo de enunciados y de allí podrán también sacar la conclusión si es frase o oración. También la frase tiene otra característica muy importante, que solamente se agrupan de a dos o tres palabras. En cambio, las oraciones requieren de muchos más términos. De un día a otro. A ver, ¿qué puede ser? Frase, claro. Y mientes, teniendo en cuenta que solamente es una palabra, frase. Se ha roto el cántaro de la fuente, oración. Domingo a domingo, frase. No sabría contestar sus preguntas, oración. Bien, de acuerdo. Entonces, recordemos, las frases y las oraciones son muy diferentes. Y la mayor diferencia sería la característica del verbo.
Bien, y habiendo comprendido y practicado, vamos a tener una pequeñísima actividad muy simple. Coloca entre paréntesis, ¿no?, la letra O si es oración y F si es frase. Ustedes van a leer estas oraciones que les presento a continuación y luego de haberlas leído, al final de la oración van a colocar paréntesis y dentro del paréntesis la letra que corresponde. Si es oración, la O de oración, y si es frase, la F de frase. Les ayudo con la primera, ¿les parece? Las aguas de Churín son medicinales. Son es el verbo. Entonces, ¿qué nos dicen? Que si las oraciones tienen, si los enunciados, disculpen, tienen verbos, serán oraciones. Entonces, las aguas de Churín son medicinales, es considerada una oración. En el caso de la letra B, qué linda luna es tan solo una expresión, entonces en este caso sería una frase. Y entre paréntesis al final voy a colocar F de frase. De este modo vamos a terminar haciendo todas estas oraciones hasta terminar la número 14, que es la letra N. Bien, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. No se olviden de transcribir a sus cuadernos la teoría, desarrollar la pequeña actividad que se les está dejando y cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Cuídense y hasta la próxima clase.